quiero invitarle que usted vaya a su Biblia, al libro de Job, capítulo 2. ¿Cuántos están con situaciones en esta noche? Pueden decir, pastor, sí, yo estoy con situaciones. ¿Cuántos están con algún problema? Situaciones a veces que se nos presentan. Bueno, aquí vamos a ver a este varón Job, que estaba también sacudido por situaciones bastante fuertes, pero Dios en su soberanía quería mostrar a Satanás, porque Satanás ese era el que estaba como acusando que Job era un hombre que realmente iba a pasar la prueba, iba a pasar el zarandeo. Si ustedes recuerdan, Jesús le dijo a Pedro que el Satanás lo iba a zarandear como el trigo, pero que Jesús iba a orar para que su fe no decayera. Amén. Y sabemos que nosotros como cristianos no estamos exentos de problemas y de dificultades. Lo que sí sabemos que el Señor prometió estar con nosotros y que Él va a fortalecernos, y que de cada prueba vamos a sacar algo productivo, provechoso, que nos va a enriquecer, que va a hacer crecer nuestra fe, que nos va a llevar a ver a Dios obrando en cosas que a veces no sabemos cómo resolver, pero dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Entonces necesitamos fortalecer la fe. ¿Cómo fortalecemos la fe? La Biblia, la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios va a fortalecer nuestra fe. Pero también tenemos que estar preparados para las grandes bendiciones, como para las luchas y las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Y si tiene por ahí el libro de Job, lo tiene por ahí, me dice amén. Y quería dejarle este versículo, no sé si lo podemos anotar ahí, Romanos 8, tenga ahí en Job 2, Romanos 8, 17 y 18. Fíjese lo que dice: y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿no? Hermosa palabra que tiene que ver con situaciones que a veces vamos a pasar, pero que Dios tiene preparado realmente un lugar donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Cuántos tienen esa esperanza eterna? Amén. Tenemos la esperanza de tener la eternidad con Cristo, y por eso tenemos que fortalecer nuestra fe cuando a veces decae por situaciones que a veces no entendemos y que se nos avecinan de repente y no sabemos para dónde ir. Pero aquí vamos a ver algo que vamos a poder aprender algo aquí de Job. Vamos a leer ahí el capítulo 2. Vamos a ver cómo Satanás estaba incitando de alguna manera a ver qué había en el corazón de Job. ¿Cuántos saben que la prueba, cuando somos probados, es realmente donde realmente sale lo que tenemos en el corazón? ¿Cuántos pueden entender esto? ¿No? Cuando dice que nuestra fe es probada como el oro, y el fuego de la prueba hace ver realmente cuánto amamos al Señor, cuán dispuestos estamos a ser fieles al Señor, y cuánto realmente entendemos que Él lo llena todo. Amén. Cuando nosotros tenemos esa convicción y esa vivencia, esa relación, sabemos que Él lo llena todo, y que más allá de las circunstancias que estemos pasando, Dios nos va a dar victoria, Dios nos va a dar la salida, Dios no nos va a abandonar, y Dios dice que extiende su mano para levantarnos y para ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos aquí en el capítulo 2 de Job, versículo 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, vamos a leer hasta el versículo 10. Dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa. Respondió Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Wow! Qué tremenda prueba, ¿no? ¿Alguien pasó alguna prueba como Job aquí? Ninguno, ¿no? Pero podemos ver que la prueba que estaba pasando Job no era una prueba que iba a traer ruina, sino que Dios estaba en el control. Dice la Biblia que el Señor no nos va a dar una carga más pesada de la que podamos sobrepasar, ¿no? Dios es un Dios que si tiene que tratarnos, si tiene que formarnos, lo va a hacer a través de la aflicción muchas veces. Jesús fue perfeccionado a través de la aflicción. Muchas veces nuestro orgullo, nuestra naturaleza, nuestro egoísmo, nuestra autosuficiencia, nuestra vanidad y nuestra independencia tiene que ser transformada. Y el Señor usa sus métodos, y uno de los métodos es la aflicción, las pruebas, las luchas que a veces nos acontecen. Pero cuando nosotros realmente amamos al Señor y queremos ser transformados por Dios y queremos realmente hacer la voluntad de Dios, vamos a seguir adelante sabiendo que las pruebas no son eternas, las situaciones no son eternas, sino que son temporales. Diga conmigo: temporales. Amén. Y que, como dice la palabra, esta leve tribulación momentánea que quizás estás viviendo va a traer un mayor peso de gloria. Seguramente si estamos siendo zarandeados o sacudidos por alguna situación y permanecemos, realmente seremos enriquecidos, tendremos raíces espirituales más fuertes y tendremos un corazón más sensible para mirar a las necesidades de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Job no pasó esta situación porque era un tipo rebelde. No pasó esta situación porque tenía una doble moral o una doble vida. No pasó esta prueba porque no practicó las leyes de Dios. Job pasó esta situación porque Dios lo permitió. Y Dios lo permitió porque quería darle algo realmente mayor, y que también quería mostrarle a Satanás que Job lo amaba y iba a permanecer a pesar de las situaciones que le estaba pasando. Y cuando vemos la característica de este hombre, vemos que el carácter de Job era un hombre, dice el versículo 3, Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y fíjese cómo Dios veía el corazón de Job. Dice que no hay otro como él en la tierra. Fíjese, una persona destacada, una persona que tenía una conducta realmente intachable, que Satanás no tenía dónde agarrarle, ¿no? Una persona irreprensible es donde Satanás no te puede agarrar. Una persona realmente íntegra es una persona completa. Y vemos el carácter de Job, ¿no? Que era una persona, dice, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que arruinara su causa, ¿no? Entonces la incitación de Satanás era tratar de
decirle a Dios que él lo iba a maldecir y lo iba a negar. Entonces dijo, bueno, tocale el cuerpo. Le tocaste la familia, le tocaste las riquezas, le tocaste el ganado. Si usted mira el capítulo 1, ve que había siendo sacudido por tempestades, por la muerte de sus hijos. La prueba era muy fuerte, pero Satanás fue más a fondo. Dijo, tocale el cuerpo y ahí te va a maldecir piel por piel, su vida. Y entonces el Señor aquí le habla, ¿no? En el 5, pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne. Ahí Dios permitió. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, ¿no? Esto es lo que decía Satanás. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios, diga conmigo, permitió. Amén. Quiere decir que lo que tenemos que entender en esto es que nada nos acontece sin que Dios lo permita. Amén. Satanás no nos puede tocar, no tiene autoridad sobre nosotros cuando rendimos nuestro corazón a Cristo, cuando nos consagramos, cuando vivimos en la voluntad de Dios, cuando andamos en santidad. Él no tiene autoridad sobre nosotros, sino que el Señor nos dio autoridad a nosotros sobre Satanás y sus principados y sus potestades y sus demonios. Por eso dice la palabra que en mi nombre ustedes van a echar fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tanto a Pedro como aquí a Job, Dios permitió la prueba. Dios permitió que le sucediera esa situación, porque luego vamos a ver el desenlace de esto, ¿no? Por eso muchas veces no entendemos las cosas que nos pasan. Pero si realmente entendemos que Dios está con nosotros y que Dios es soberano y que Él siempre tiene razón y que lo que Él hace siempre va a ser para bien, vamos a poder superar la prueba y vamos a ver que vamos a salir victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Porque a los que aman a Dios, dice que todas las cosas, todas las situaciones, aún difíciles que pasamos, nos ayudan para bien conforme a su propósito que fuimos llamados, ¿no? Y vemos cómo el versículo 6, Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y escuche esto, y tomando Job un tiesto, ¿no?, como un palo para rascarse con él, estaba sentado en medio de ceniza, ¿no? Digamos, ya había perdido sus finanzas, había perdido sus hijos, sus criados. Estaba ya en un momento muy, muy difícil. Ahora su cuerpo estaba todo enllagado, con pus, con pedazos de carne que se le salían. Y usted puede ver mucho más en el libro de Job, la condición de su físico, que se tenía que rascar, ¿no?, constantemente, porque era un dolor constante. Y si le faltara poco, la compañera, que de alguna manera lo debía alentar, ¿no?, lo debía animar o debía acompañarlo, quizás también comprendamos que ella había perdido sus hijos y quizás estaba ahí como rebelada con Dios, ¿no? Y lo que le faltaba a Job también, su propia mujer, dándole palabras muy duras, ¿no? El versículo 9 dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, ¿no? Fíjese la mujer, ¿no? Si estaba medio caído Job, ahí ya le dio un hachazo más, ¿no? Pero bueno, esta era la gran prueba que él tenía que pasar. Dice el 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o insensatas, ¿no? Has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que él, a pesar de todas las cosas que él estaba sufriendo, no despotricó contra Dios. Quizás con menores cosas nosotros ya nos quejamos, ¿no? ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué estoy pasando esto? Si yo te soy fiel, si yo te estoy sirviendo, si yo estoy buscando tu voluntad, si yo estoy tratando de agradarte en toda mi manera de vivir, estoy tratando de poder imitar a Cristo, ¿por qué me acontecen estas cosas? ¿No? Muchas veces podemos preguntarnos, pero a veces son tratos de Dios, amén. Son tratos de Dios que seguramente, si Dios lo permite, vamos a salir airosos y vamos a salir con otro crecimiento espiritual, con otra comprensión de quién es Dios. Vamos a estar más fuerte en la fe, porque Dios está necesitando gente sólida, constante y creciendo en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Dios está necesitando hombres y mujeres que puedan ser realmente de corazón valiente, gente de fe. Y para preparar ese tipo de carácter en una persona, a veces somos tratados. Somos tratados en el horno de la prueba, somos afligidos a veces, pasamos situaciones que no le encontramos la explicación porque decimos, bueno, no, estoy buscando y no veo que estoy haciendo algo mal para el Señor, pero Dios está permitiendo un trato, un proceso que nos llevará realmente a un mayor crecimiento y a una mayor estabilidad espiritual y emocional. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense que el Señor necesita de hombres y mujeres con una estabilidad emocional y espiritual. ¿Para qué? Para que el Señor pueda delegarle, diga conmigo, responsabilidades y pueda permanecer. Amén. Entonces necesitamos una iglesia madura, una iglesia que pueda entender que no todo será rosa en la vida cristiana, que no todo será victoria, que habrá victorias y habrá gran gozo, pero también habrá luchas, habrá pruebas y habrá dificultades. Y cuando estamos preparados para esto, hermano, y entendemos esto, cuando viene la situación, podemos decir, Jehová Dios, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar más preparados, ¿no? A veces es importante, hermano, que Dios nos prepara. Dios preparó a los discípulos para la gran tarea. Los fue entrenando en el caminar. Y Dios quiere prepararnos para que seamos personas fructíferas, para que seamos personas realmente que afecten a otro para la gloria de Dios, que podamos realmente ser personas que marquen a otro con la palabra, con el testimonio y con las acciones. Para eso necesitamos estar realmente procesados, para que realmente Dios pueda entregarnos responsabilidades. Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere entregarnos responsabilidades? Amén. Y necesitamos tener una estabilidad espiritual y emocional. Job trata, si usted me acompaña al versículo 10 de Job, trata de entender por qué le estaban pasando estas cosas, ¿no? Y entonces él empieza como a decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Él trata de comprender cómo si yo... Dice que él hacía sacrificios por sus hijos, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre íntegro, era un hombre que Dios había mirado la tierra y le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? Que sí que era una persona realmente que estaba agradando a Dios, pero esto era una prueba que tenía que pasar, era una situación que era necesaria para que él realmente conociera en profundidad a Dios y para que él le diera gloria a Dios por todo. Amén. Y en el capítulo 10 vemos que él empieza a lamentar su condición. Dice el versículo 10:1, está mi alma hastiada en mi vida, daré libre mi curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma y diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas a los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? Fíjese que él empieza a cuestionar a Dios. ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre y tus años como los tiempos humanos? Para que inquiera mi iniquidad y busque mi pecado. Aún tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Fíjese que él empieza como a quejarse, ¿no? Y cuántas veces en el medio de la prueba como que nos queremos enojar con Dios, ¿no? ¿Y por qué Dios me pasa esto? ¿Y por qué otro? ¿No? Y no lo hacemos con sabiduría cuando nos enojamos con Dios, porque realmente Dios es un Dios que es amor y todo lo que va a hacer lo va a hacer en beneficio de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Usted como padre o como madre nunca haría algo que perjudique a sus hijos. Entonces cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, tenemos que aceptar que Él manda y que Él es soberano y que Él es el que determina y Él es el que va a llevarnos al propósito cuando nosotros nos dejamos llevar. ¿Cuántos dicen amén? Y que la queja no es buena. Dice que necesitamos nosotros entender que debemos dar gloria a Dios en todo tiempo. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra,
pero de todas ellas la librará el Señor. Quiere decir que las aflicciones, las situaciones que podamos pasar, si tenemos al Señor, vamos a salir. ¿Cuántos dicen amén? Si uno no tiene a Dios, se desespera, no encuentra una salida, no encuentra un lugar donde poder reposar el alma. Fíjese que Dios le responde a Job su queja. Si usted me acompaña ahí al capítulo 40 de Salmos, de Job, perdón, el Señor le responde y le habla claro, ¿no? Le habla claro. Y Job capítulo 40, versículo 1, fíjese cómo Dios le habla. ¿Cuántos saben que Dios nos habla? Amén. Y cuando nosotros prestos para oír a Dios, porque a veces estamos con tantas situaciones que no prestamos oído y Dios siempre quiere hablarnos, ¿no? Por eso Jesús dijo: el que tenga oído, oiga, ¿no? Tenemos que prestar atención, porque dice que prestar atención es mejor que los sacrificios, ¿no? Y siempre Dios nos habla por una palabra, por un versículo, por algo. El Señor siempre quiere hablarnos, y aquí Dios le habla. Ahí está Job 41, dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto, ¿no? ¿Es de sabio enojarse con Dios? ¿Es de sabio contender con Dios? Muchas veces contendemos porque somos necios, porque somos duros de cerviz, porque si realmente nosotros buscamos la voluntad de Dios y sabemos que todo lo que Dios hace es bueno para nosotros, tenemos que aceptar aún lo que no entendemos, que Dios tiene el control. Por eso cuando nosotros disputamos con Dios o decimos por qué Dios, no lo estamos haciendo con sabiduría, sino estamos siendo necios al contender con Dios, ¿no? El versículo que sigue, el 3, entonces respondió Job a Dios: he aquí que yo soy vil y te responderé. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, y aún 2 veces más y no volveré a hablar. También Job le responde a Dios. Si usted mira el versículo 42:1, aquí el que hable Job, pero ya con un proceso, ya con una comprensión de todo lo que había pasado. Había tenido pérdidas, sus amigos que debían alentarle lo juzgaban, lo acusaban, en vez de animarlo lo hundían peor. Y aquí Job habla con Dios, pero ya habiendo entendido un montón de cosas, habiendo pasado un proceso donde pudo comprender que Dios estaba en el control más allá de las cosas que le estaban pasando. Y fíjese algo que podemos aprender de aquí. Capítulo 42 de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué aprendió Job? Que para Dios no hay nada imposible, que Dios todo lo puede. Lo que no podemos nosotros, lo puede Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si tenemos fe, Dios puede obrar en cualquier situación que podamos tener. Y aún más, Dios conoce nuestros pensamientos. Satanás no puede conocer nuestros pensamientos, porque no es omnipotente, no es omnipresente, ni tampoco es omnisciente. Dios sí conoce nuestros pensamientos. Por eso el Señor tiene pensamientos de paz, tiene pensamientos buenos para con nosotros y conoce lo que pensamos. Por eso Dios nos habla, para que nosotros podamos entender que a veces tenemos argumentos que son contrarios a la voluntad de Dios, son contrarios a lo que Dios quiere decirnos. Y entonces Job aquí entendió que muchas veces él hablaba con necedad, hablaba por ignorancia, hablaba como un niño que se enoja con su padre porque su padre lo quiere corregir. Pero ahora él empezó a comprender que Dios conoce todo el pensamiento. Y el versículo 3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Fíjese lo que dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. ¡Wow! Hablaba cosas que no entendía. Oye, te ruego y hablaré. Fíjese cómo le hablaba Job a Dios: te preguntaré y tú me enseñarás. Ya él
no iba a exigir, ¿no? Como si usted mira, Job es apasionante. Si encontrara la silla de Dios, iría y expondría mi queja. Digamos, él empezó a entender que Dios siempre tiene la razón. Que los que fallamos somos nosotros, no Dios. Y si nosotros estamos siempre, como decíamos la otra vez, pegándole a la misma piedra o siempre reincidiendo en el mismo problema, es porque no estamos entendiendo realmente cómo son las cosas y necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe, que nos muestre por qué siempre fracasamos con la misma situación, por qué seguimos estancados, y uno puede aplicarlo a un montón de áreas de nuestras vidas. Si Dios quiere lo mejor, si Dios quiere bendecirnos, si Dios quiere prosperarnos, si Dios quiere usarnos y quiere que seamos realmente de referencia para un mundo que necesita de Dios, ¿por qué siempre estamos estancados en algo? Bueno, aquí Job ya empezó a entender de otra manera cómo es Dios, quién es Dios. Por eso él dice: oye, te ruego, el versículo 4, y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. Y aquí habla y empieza a expresar que él realmente no lo conocía a Dios, más allá de que él era un hombre temeroso de Dios y que sus prácticas y sus acciones eran buenas, realmente no había experimentado a Dios. ¿Y cuánta gente, hermano, que llenan las iglesias, van a las iglesias, conocen la Biblia, cantan, pero no lo conocen a Dios? Porque no hay un resultado de una relación con Dios en su vida, en sus actos, en sus palabras, en su mirada, en sus acciones. Job quizás tenía también esto, ¿no? Lo conocía a Dios, pero así como vagamente, ¿no? Y ahí lo expresa él, ¿no? Dice el versículo 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿no? Él sabe que comprendió que no conoció a Dios. ¿Cuánta gente que se aleja de Dios por tantas niñeces? Porque no lo conoció. Porque cuando uno conoce a Dios, hermano, cuando uno experimenta a Dios, cuando uno siente la plenitud de Dios y experimenta la misericordia de Dios, cómo Dios nos perdonó, lo bueno, lo piadoso que es con nosotros, lo paciente, y empezamos a tener una relación, cómo alejarnos de un Dios vivo, un Dios real. Muchas veces usamos excusas porque tenemos una doble vida o porque tenemos una vida religiosa. En la iglesia somos una cosa y afuera otra, pero no conocemos a Dios. Porque el que conoce a Dios y experimenta a Dios tiene dentro de su ser el Espíritu Santo que va trayendo una transformación en su mente, y esa transformación en su mente se manifiesta en sus actos. Pero muchas personas alaban a un Dios que no conocen, exaltan a un Dios que no conocen. Pero aquí Job encontró la llave del cambio: reconocer que el necio no era Dios, que el necio era él. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Dios no falla, lo que fallamos somos nosotros, y él se arrepintió hasta el polvo y las cenizas, ahí Dios le empieza a devolver mucho más de lo que tenía. Y fíjese cómo termina, ¿no? Cómo termina Job. El versículo 6: por tanto ahora aborrezco, me arrepiento el polvo de ceniza. Y escucha el 7: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto con mi siervo Job. ¿Qué pasó Dios? Dios los exhortó a sus compañeros, porque en vez de alentarlo, lo hundían. Entonces es importante también este aprendizaje, hermano. Nosotros como cristianos a nuestros hermanos tenemos que primero tenerle respeto. Amén. Respetarlos, animarlos, darle una palabra de aliento, darle una palabra que lo edifique, que lo levante, y no juzgarlo, porque no somos nadie para juzgar, no somos mejores o somos perfectos para señalar el error de alguien. Entonces es importante aprender esto. El Señor los exhortó a estos tres amigos porque realmente no cumplieron una función de verdaderos amigos, sino que empezaron a cuestionarlo, empezaron a cuestionar
que lo que le pasaba, y bueno, vio que cuando antes se decía, cuando yo conocí al Señor hace muchos años, bueno, algo estará haciendo mal a este para que le pase algo. ¿Alguno escuchó esto? Algún pecado debe tener porque si le está aconteciendo pero aquí vemos que Job era un hombre íntegro, recto, temeroso del mal, temeroso de Dios y apartado del mal. No era un hombre pecador. No era que la consecuencia de todas estas cosas era el pecado. No, era que Dios permitió para probar el corazón de Job. Y vemos cómo Dios exhorta a estos compañeros en el 8. Y ahora pues toma 7 becerros y 7 carneros, y a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarnos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo Job. Y fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar mananita, e hicieron como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y el 10, fíjese, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Fíjese que yo creo que el corazón de Job estaría bastante golpeado, porque bueno, su mujer, le dio un hachazo, ¿no? Decía, maldice a Dios y muérete. Y él dijo, bueno, tengo algunos amigos o hermanos que me van a alentar, ¿no? Y los que tenían alrededor, en vez de alentarlo, lo hundieron peor, ¿no? Pero fíjese que cuando él oró por esos amigos, ¿no? Que quizás estaría dolido por sus acciones. Pero qué importante es, hermano, orar por aquellos que quizás nos han causado algún daño o nos han hecho tropezar, ¿no? ¿Cuántas personas en las iglesias se apartaron del Señor porque alguien de adentro fue de tropiezo? ¿Cuántos saben que podemos ser de tropiezo para un hermano? De muchas maneras. Con la mirada, con una cargada, con una falta de respeto, con una palabra que no viene del Espíritu. Era hora que te congregues, sos un carnal vos, ¿no? O tantas otras cosas, ¿no? Que se lo toma a chiste uno, pero que somos de tropiezo. Y a veces el enemigo perturba las mentes para que no crezca la obra del Señor. Y los que somos tropiezo para nuestro hermano somos nosotros mismos con nuestras acciones. Qué importante que seamos cuidadosos, porque Jesús dijo, ay de aquel que hace tropezar a uno de muy pequeños, ¿no? Mejor que se ate una piedra en el cuello y que se hunda en el mar, ¿no? Como que el Señor fue muy, muy fuerte con aquellos que pueden ser de tropiezo. Y aquí Job, en vez de guardar rencor, en vez de decir, bueno, Señor, ahora que vamos a escuchar, hace descender fuego del cielo y quemalos a esto, porque estos son una ruina. No, dice que cuando él oró por sus amigos, Dios quitó la aflicción. Amén. Entonces es importante perdonar. Es importante saber que los humanos fallan, pero Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nosotros soltamos perdón y soltamos el resentimiento, el Señor va a traer la sanidad y nos va a restaurar espiritualmente y nos va a prosperar en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese lo que el Señor hizo aparte, ¿no? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. ¿Qué amigos, no? Y aumentó, escuche, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuánto le aumentó? El doble. Y escuche el 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con el pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¡Wow! Y fíjese el 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Cuánto creen que Dios quiere bendecirte y darte un postrer estado mayor que el que tenías? ¿Cuántos lo reciben? ¿Amén? Dios quiere hacer eso. Quiere que bendecirnos, pero quiere que también nosotros tengamos la humildad de saber que Dios hace las cosas bien. Los que hacemos las cosas mal somos nosotros y le echamos la culpa a Dios. No, fíjese que cuánta gente usted va a escuchar en la calle y dice, ¿y por qué hay guerra? ¿Y por qué se muere?
ninguno tiene en cuenta a Satanás. ¿Cuánto se dio cuenta de esto? Y Satanás es real. ¿Dónde actúa Satanás? En las personas que practican el pecado. Y las consecuencias malas de las personas, ¿por qué son? Por sus propios errores, por sus propias decisiones, por caminar lejos de Dios. La aflicción y la ruina viene, pero no es culpa de Dios. Satanás anda como león rugiente para destruir, pero también Dios le dio al hombre para elegir o estar cerca de Dios o darle la espalda a Dios. Por eso es una decisión que tenemos que nosotros tomar. Ser realmente un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, es determinar que estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios y mirar a Cristo y seguir para adelante sabiendo que Dios tiene un propósito con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese cómo Dios hizo con él, con Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, y el segunda Cesia, y el de la tercera Queren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y fíjese el final de Job. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Viejo, lleno de días, lleno de riqueza y lleno de bendición, porque realmente fue fiel y permaneció en el momento del prueba. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano, a permanecer. Si nosotros amamos al Señor, sepamos que vamos a ser tratados, procesados, pero que va a ser para bien, y que Dios va a darnos más de lo que nosotros imaginamos. ¿Cuántos lo creen? Dice que el postrer estado o el último estado fue mayor que el primero. Si el primero era bueno, el de Job, el que le vino fue mucho mayor. Amén. Y yo creo que Dios quiere traer eso para cada uno de nosotros. Quiere restaurar nuestra alma, darnos salvación, quiere restaurar nuestros pensamientos, restaurar nuestra familia, restaurar el ministerio, porque somos llamados a servir a Dios, y restaurar también las finanzas. Y si nosotros realmente permanecemos fieles a Dios, Dios va a obrar y vamos a ver la gloria de Dios, y la bendición de Dios la van a ver también nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?